Ayer nos habíamos quedado con lo de los, ya habíamos cerrado con esta parte de las vanguardias. El día de ayer nos cerramos esa parte. No sé si les quedó alguna duda o algo. Ahora vamos a entrar ya con el último tema de este segundo momento, que son el grupo contemporáneos, así se le llama. Bien, estamos hablando de un contexto histórico de los años 20 y 30 acá en México. ¿Qué pasa en esas épocas? Casi toda esa década de los 20 tuvo la Revolución Mexicana para que se fuera bajando su nivel, para apaciguarse. Eh, esta revolución afecta directamente a una vida cultural, porque ya que muchos intelectuales fueron exiliados e incluso marginados. En estos años, en los 20 más o menos, en México se empieza una reorganización de una agenda cultural, de una vida cultural, y se habla del famosísimo proyecto nacionalista de José Vasconcelos. Sí, en las clases de historia ya vieron o revisaron cuál es ese proyecto nacionalista de Vasconcelos. ¿Tienen más o menos una idea de qué es? ¿Qué es ese proyecto de nación? Sí, sí lo vimos. ¿De qué trata Luis? ¿Te acuerdas? Espérame. Pues habla más que nada sobre la literatura, ¿no? Ajá, como qué más o menos, Luis. Ya no me acuerdo. ¿Cómo que ya no te acuerdas? No, ese proyecto Sobre el nacionalista, moralismo, ¿no? el muralismo, ajá, coincide con el muralismo mexicano. ¿Qué más hay? La verdad no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, José Vasconcelos es uno de los, bueno, egresa de una escuela que antes se llamaba Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él llega a ser uno de los rectores de la UNAM y de hecho es el quien le pone el lema, ¿no? Por mi raza hablará el espíritu. Ese lema se le acuña a José Vasconcelos. Él tiene un proyecto nacionalista. Como ustedes sabrán, eh, antes de que estuviera esta invasión de parte de Europa a América, ya había pobladores acá, ya había lenguas, ya había una cultura. Hablaban entonces distintas lenguas. En la época de la colonia es cuando se inicia una cosa que se llama política lingüística y a partir de ahí es cuando se le acuña la palabra dialecto a las lenguas indígenas, porque aparentemente no tienen una gramática, pero pues sabemos que eso es erróneo, pues sí tiene una gramática y todo lo demás. Ojo, el proyecto se los voy a explicar por el lado de mi área, ¿sale? ¿Se acuerdan que el movimiento, a esos movimientos no les hablaba del Ateneo de la Juventud? José Vasconcelos perteneció a ese Ateneo. Eh, digamos que este proyecto se divide en dos partes, o en las etapas de la vida de este personaje, cuando era chavo y era estudiante, y después ya cuando estaba formado o forjado como profesionalista, por así decirlo. Fue un proyecto nacional que tiene que ver directamente con la cultura. Lo que me corresponde a mí en esta parte de literatura es explicarles que se habla de que nosotros, al ser conquistados o al ser invadidos por América, por ejemplo, tenemos una idea de que no sabemos si somos de acá o si somos del otro lado del charco. Entonces, lo que quería Vasconcelos era que se construyera una identidad completamente nacional, que sí nos sintiéramos de acá y que dijéramos, no, pues, o sea, sí, la verdad es que sí soy orgullosamente mexicano, ¿no? O sea, que te pongas la playera y te pintes los colores. Ese es uno de los puntos. ¿Cómo lo iba a lograr? También hubo una cuestión con la que sí no coincidimos mucho ahí en el Colegio de Letras, que José Vasconcelos quería castellanizar a todo México. Él decía, no es mi bronca que tú hables otra lengua que no sea el español, tú tienes que aprender español. ¿Y cómo es que fue castellanizando a estas comunidades? A través de la literatura y a través de la enseñanza. ¿Sale? Muchos de estos escritores eran muy jóvenes.
En este contexto histórico, este grupo contemporáneos eran escritores muy jóvenes, todos eran, de hecho lo vamos a ver más adelante, eran funcionarios políticos. Estamos hablando ya entre 1934, entonces este proyecto va sobre eso. Buscamos una identidad mexicana, sale que la conformen completamente y además de eso, te tienes que castellanizar. ¿Cómo? A través de la lectura, a través de la escolarización. Entonces Vasconcelos empieza, perdón, a llevar estas escuelas a las diferentes comunidades para que puedan aprender y quienes les están enseñando, pues los ricos, los que son pedagogos, los que son funcionarios, y ahí es donde entra este grupo contemporáneo, ¿sale? Son escritores jóvenes que forman ese grupo contemporáneos, que tienen que puestos de funcionarios, pero también la hacen de maestros. Y bueno, ya esto empieza formalmente en 1934, cuando Lázaro Cárdenas es presidente. Justo a partir del 34 es cuando se dice que todo lo que trajo la revolución, todas sus consecuencias y todo ese relajo, apenas hasta ese momento se fue calmando. A partir de 1934 hacia acá es cuando dicen que ya se empiezan a fortalecer o comenzaron los sexenios en el país, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá, niños? Sí. Ahora bien, respecto, Sí. ¿quiénes son estos grupos contemporáneos? Tenemos nombres como Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Carlos Pellicer, José Gorostiza, Salvador Novo, Jorge Cuesta, Jaime Torres Bodet, Bernardo Ortiz de Montellano. ¿Alguien le suena alguno de estos nombres? Así como que el más, que digan, he escuchado de este cuate. No lo han leído, pero les suena el nombre. ¿Alguien? La verdad no. ¿No? Ningún Bueno. nombre. Salvador tal vez, pero Salvador Novo. Simón. Bueno, ahorita vemos quiénes eran. Estos cuates se les consideraba en un tiempo como parte de las vanguardias, pero solo porque coinciden en la época y conservan algunas características de ese movimiento, nada más, aunque por otro lado también presentaban elementos que completamente los alejaban de las vanguardias. Ellos, por ejemplo, un rasgo diferente a las vanguardias es que no se juntaban en equipos, por así decirlo, y tampoco escribían manifiestos, sino que pues, cada quien trabajaba en su onda. Y recuerdan que en las vanguardias sí era muy necesario manifestarse como un grupo para que pudieran llevar a cabo la vanguardia, ¿sale? Estos cuates no. Esto es así como que cada quien por su onda y por eso, aparte de llamarse grupo o contemporáneos, recibían el nombre de grupo sin grupo, de las soledades juntas o bien el archipiélago de soledades. Trabajan, les digo, en la parte de cultura desde muy jóvenes, fueron allegados a José Vasconcelos, trabajaron incluso en ese proyecto educativo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son pedagogos. Este cuate que vemos aquí, Jaime Torres Bodet, no sé si incluso han escuchado escuelas que se llamen así, él es el que promueve el artículo 3 de la Constitución. Él es un pedagogo. De hecho, con él empiezan, por así decirlo, las primeras normales, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Vasconcelos le dijo, pues sobres, tú que tienes esa vocación de ser profesor, mira, te me vas a las sierras y jalas gente que le gusta enseñar. Tú le enseñas a esas personas para que ellos vayan y enseñen. Y así fue como empezó ese proyecto nacionalista y educativo de Vasconcelos. Jaime Torres Bodet fue una de las piezas principales y él es el que redacta, modifica y hace el artículo 3 de la Constitución. Una vez que no coinciden o no comulga Torres Bodet con las ideas de Vasconcelos de a fuerza querer meterles español, empiezan a decir, no, pues mira, ¿sabes qué? Mejor acá la dejamos y al perder el apoyo de Vasconcelos se cae este grupo contemporáneos. Otra cosa es que Vasconcelos, al ser rico, él podía ir a diferentes países. Lo que hacía era traer libros de literatura clásica, contemporánea, todo tipo de libros para que los trajera en español y entonces se los mostrara a la gente y les dijera, mira, el mundo no solo es esto que tenemos aquí, hay un mundo allá afuera y pues conócelo, ¿no? ¿Cómo lo vas a conocer? A través de la literatura. También se dejaron guiar por José Juan Tablada, el de los haikus.
hay una chisme o algo aquí en torno de estos cuates. También la que también hicieron fue una revista, eso sí lo hicieron, de hecho se llamaba revista así, Contemporáneos, también hicieron una antología de la poesía mexicana moderna, esa la editó el famoso Jorge Cuesta. Había un chisme de que decían que ellos eran afeminados, eran malinchistas incluso. ¿Por qué? Porque ustedes saben, y yo les explicaba en estos días, que no puedes hacer política a través de la literatura, porque si lo haces, entonces ya vas a caer en un movimiento meramente político. Estos cuates, a pesar de que eran funcionarios públicos o algo así, trataban de dividir las artes con la política. Por eso, al final, Vasconcelos ya no terminó apoyándolos, ¿no? Entonces, ellos al no tener una postura o una ideología política así bien, como bien establecida, por eso los tachaban de afeminados y de malinchistas. Decían, pues no se acoplan a la idea política que tenemos en México, seguramente quieren una idea extranjera, por eso los tacharon de malinchistas, ¿sale? Ahora bien, estos cuates entonces, ya les dije, operan en aspectos culturales, les digo, la mayoría eran funcionarios públicos, eran educadores. Lo que sí es que estaban muy pendientes, pero muy, muy pendientes de las tendencias que había en todo aspecto del arte, ¿no? Si ya metieron alguna nueva movimiento literario, si existe alguna nueva manera de pintar, todo estaban muy, muy atentos a las tendencias. Su literatura era íntima, era reservada, también por ello se ganaron el apodo de que eran afeminados y hablaban principalmente de estos temas. Hablaban de la muerte, de la inteligencia, del sueño y del inconsciente. De hecho, José Gorostiza tiene un poema que se llama, que estaba aquí, triste, sitiado en la epidermis. No, ese es un poema así bien, bien triste, que sí te llega como que sí te pega. Te lo voy a buscar, no vas a darme chance. ¿Están viendo el PowerPoint? ¿Sí les sigue apareciendo el esquemita del final? Sí. Sí. Ah. Les voy a mostrar ahorita unos poemas. Uno es de José Gorostiza, el que les digo, de hecho hasta se llama Muerte sin fin. Y el otro es de Javier Villaurrutia, Nocturno en que nada se oye. Bueno, no carga, pero a ver, denme chance. El nocturno que nada se oye es como que el más conocido de Villaurrutia, sobre todo por un juego de palabras que hace. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Me regreso en algún punto? No, Todo bien. Ok, bueno. Está medio chafa la página con colores todos feos, pero fue la que cargó. Ahí lo distinguen bien. Dice, este es el de José Gorostiza, se llama Muerte sin fin. Lleno de mí, sitiado en mi epidermis. ¿Qué será una epidermis? Lo único que dice es que está enfermo por un Dios inacible que me ahoga, mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, ahito, me descubro en la imagen atónita del agua. Lo que está narrando es el poema más triste y más representativo de Gorostiza.
No les digo, habla de la muerte, justamente inicia así, estoy aquí, sitiado en mi epidermis, significa pues está muy enfermo. El cuate aquí en esta época de su vida estaba pa'l perro, se sentía mal y lo que está narrando es justamente esa parte de la muerte, ¿no? Este de Javier Villaurrutia se llama Nocturno en que nada se oye. Este es conocido porque les digo que hace un juego con las palabras y ahorita lo vamos a ver. Dice, nocturno en que nada se oye. Si lo alcanzan a distinguir, es esto, le pongo un poquito más de zoom. Sí se ve. Nocturno Sí se en ve a que mí, nada sí se se ve. oye. En medio de un silencio desierto como la calle antes del crimen, sin respirar siquiera para que nada turbe mi mente en esta soledad sin paredes, al tiempo que huyeron los ángulos, en la tumba del lecho dejo mi estatua sin sangre. Para salir en un momento tan lento, en un interminable descenso, sin brazos que detener, sin dedos para alcanzar la escala que cae de un piano invisible, sin más que una mirada y una voz, que no recuerdan haber salido de ojos y labios. ¿Qué son labios? ¿Qué son miradas que son labios? Y mi voz ya no es mía. Dentro del agua que no moja, dentro del aire de vidrio, dentro del fuego lívido que corta como el grito, y en el juego angustioso de un espejo frente a otro, cae mi voz. Y mi voz que madura, 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 como el hielo de vidrio, como el grito de hielo, aquí en el caracol de la oreja, el latido de un mar en el que no sé nada, en el que no sé nada, porque he dejado pies y brazos en la orilla. Siento caer fuera de mí la red de mis nervios, mas huye todo como el pez que se da cuenta, hasta siento en el pulso de mis sienes, muda telegrafía a la que nadie responde, porque el sueño y la muerte nada tienen ya que decirse. ¿Qué les pareció? ¿Sí notaron el juego de palabras que hace este personaje? Cuando dice, y mi voz que madura, y mi voz que madura, y mi voz que madura. ¿Sí vieron ese juego de palabras que está bien? Solo por eso se hizo famoso el cuate, es de los más conocidos. Pero si vieron que me costó leerlo, porque no tiene muchos signos de puntuación, y los signos de puntuación es lo que le da el ritmo a la poesía, ¿sale? Acá tenía yo que ir marcando ese ritmo y hubo un momento en el que me perdí, al menos yo sentí que hasta cuando empezaba esto de qué son labios y qué son miradas que son labios, y mi voz ya no es mía, dentro del agua que no moja, hasta ahí empecé a sentir el ritmo, no sé ustedes cómo lo percibieron. Esto es lo que lo hizo bien, bien famoso. De hecho, hasta hay frases, memes de esa parte, ¿no? Javier Villaurrutia nunca se imaginó que iba a ser famoso hasta estas épocas solo por esa parte. ¿Qué les pareció el texto, el poema? ¿A qué les remite? ¿Qué les hizo sentir? ¿Qué les transmite? ¿No les transmite nada? ¿Les aburrió? ¿Les recordó algo? ¿Lo sienten triste? ¿Como que no tiene chiste? Algo. ¿Qué sintieron con este poema? Los escucho. Tiene como que mucha rima, o bueno, algo así. Ajá, mucha rima. Es como muy rítmico, como que te da esa sensación por toda la conjugación de palabras que hace. Ajá, hay ritmo. Ritmo, algunas rimas. ¿Qué más? ¿Sí les transmite algo? ¿Algún sentimiento, una emoción o les parece insípido? A mí casi nada. Nada. Casi A mí nada, tampoco. ¿no? Ajá. O sea, creen que está Nada. muy simple. Ay, Dios. Que está muy simple, que no tiene como que mucho que compartirnos. Bueno, entonces nada más les mostré este poema. Sería cuestión de darle la interpretación y sentarnos bien a revisarlo con
con calma, de explicarles línea por línea, y porque sí tiene algo que mostrar como todo poema, solo que tal vez la ausencia de algunas cosas es lo que nos hace sentir que no, como que no nos transmite algo, ¿no? Para ahorita tampoco tenemos tarea, jóvenes, de literatura. La dejamos hasta acá, ¿sale? Ya con esto terminamos la parte de los grupos, del grupo contemporáneos. Ya para el lunes entonces revisaremos algunos otros textos representativos de estos personajes, ¿sale?